no podían quedarse allí parados. Aún en el caso de que no tuvieran en cuenta el cañoneo que lentamente avanzaba en su dirección, la criatura que Cray les había dejado, aplastada y trémula, pugnaba por salir. Korbeck ordenó a los sargentos Curran y Grell que minaran las naves y silenciaran el infernal toque de tambores. Se desplazarían hacia las líneas enemigas y causarían los mayores estragos posibles hasta que los contuvieran o los relevaran. Mientras la compañía, compuesta por menos de 120 hombres desde la metamorfosis de Drail, se preparaba para partir, el explorador Baru, uno de los 3 que Korbeck había enviado a reconocer el terreno al principio, regresó por fin y no iba solo. Se había quedado inmovilizado por el fuego enemigo durante más de una hora en una trinchera hacia el este, y después los proyectiles de la artillería le habían cortado la línea más directa de retorno. Durante un buen rato, Baru había tenido la certeza de que nunca se reuniría con su compañía. Bordeando las alambradas y estacadas que seguían el sinuoso curso de la trinchera, se había topado con 5 Tanith más: Feigor, Larkin, Nev, Lonehill y el mayor Rauni. Había llegado a las trincheras al inicio del bombardeo y ahora caminaban sin rumbo fijo como ganado extraviado en busca de alguna directriz. Korbeck se alegró tanto de verlos como ellos de ver a la compañía. Larkin era el mejor tirador del regimiento y sería valiosísimo para el tipo de avance que les esperaba. Feigor también tenía buena puntería y se le daba bien el avance furtivo. Lonehill era especialista en explosivos, de modo que Korbeck lo mandó de inmediato para que colaborase con Curran y Grell en la demolición de las instalaciones. Nev era médico y seguro que necesitarían toda la ayuda sanitaria que pudieran recabar. Habida cuenta del incuestionable ingenio táctico de Rauni, Korbeck se apresuró a destinar una parte de los hombres bajo su mando directo. Con los intermitentes fogonazos de los proyectiles sobre el negro cielo, que estallaban en la alocada síncopa respecto al percutir de los tambores, Grell regresó para informar a Korbeck de que las cargas estaban listas para activarse dentro de 15 minutos. Korbeck emprendió la marcha por la principal vía de comunicaciones del espacio frágil, alejándose de las naves minadas a paso rápido. El doble de columna, con una punta de lanza de 6 tiradores, formada por el sargento Grell, Larkin, Magnol y Baru de los exploradores, Melir con el lanzacohetes y Domor con una barredera. Su misión era adelantarse a la columna y flanquear el paso. Llevaban suficiente armamento para hacer algo más que poner sobre aviso al grueso de la compañía. Las naves que habían minado comenzaron a estallar tras ellos. Unas setas incandescentes de fuego verde y amarillo se desplegaron en la oscuridad, desbaratando los oscuros perfiles de los edificios y reduciendo al silencio los tambores más próximos. Cuando cesó el estrépito, se hicieron audibles otros ritmos distantes. El ruido de los artefactos más cercanos les había impedido percibir que había otros más allá. El martilleo de los tambores seguía, pues. Korbeck escupió con acritud. Aquel repiqueteo le reconcomía, lo ponía de un humor de perros. Se acordó de las noches en los bosques de Nalos de Tanith. Aunque no pisara el grillo que cantaba cerca de la fogata, 100 más retomaban el chirrido más allá del círculo de luz. «Vamos», gruñó a sus hombres. «Los encontraremos, los pisotearemos hasta el último, por Fet». De la compañía brotó un murmullo general de asentimiento mientras proseguían la marcha. Milo agarró a Gaunt de la manga y tiró de él una fracción de segundos antes de que una verduzca explosión iluminara el cielo a unos 6 kilómetros al oeste. ¿Caen más cerca los proyectiles?, preguntó Milo. El comisario enfocó el catalejo y el indicador automático giró con un zumbido mientras recorría el campo de visión de los distantes edificios. ¿Qué ha sido eso?, inquirió, rasposa, la voz de Soren por el sistema de intercomunicación. No eran proyectiles. Exacto, corroboró Gaunt. Acto seguido, ordenó a sus hombres que se detuvieran y defendieran la zona a la que habían llegado, un sector húmedo y encharcado de naves de almacenamiento. Luego retrocedió con Milo y un par de soldados para reunirse con Soren, que acudía a su encuentro con los suyos. «Hay alguien más con nosotros, en la peor zona del infierno», dijo al dirigente vitriano.
Esos edificios han sido volados con cargas perforantes, el procedimiento normal de demolición. Sí, repuso respetuosamente Soren. Yo diría que dudo que sea uno de los míos. La disciplina vitriana es férrea, a menos que se vieran obligados por una necesidad que ignoramos. Las tropas vitrianas no provocarían explosiones como esa. Podría ser como un fuego para atraer sobre sí las armas enemigas. Pronto atacarán esa sección, porque sabrán que hay alguien allí. Gaunt rascó la barbilla. Él mismo estaba casi seguro también de que había sido una acción protagonizada por Tanith, Rauni, Feigor, Kurral, quizás incluso el mismo Korvek. Todos ellos tenían fama de actuar sin pensar de vez en cuando. Bajo su mirada, se produjo una nueva serie de explosiones, más fábricas destruidas. A este paso, espetó Gaunt, daría lo mismo que anunciaran por el transmisor su posición al enemigo. Soren llamó a su responsable de comunicaciones y Gaunt movió frenéticamente el sector de canales del transmisor a tiempo que repetía su señal de llamada en el micro. La distancia era corta, había posibilidades. Acababan de destrozar la tercera tanda de naves con tambores y se adentraban por unos túneles y pasadizos apuntalados con vigas cuando Lucas llamó al coronel Korvek. Había una señal. Korvek apretó el paso por encima del mojado cemento, ordenando a Kurral que llevara su equipo de demolición a la siguiente hilera de insistentes artefactos repiqueteantes. Después tomó los auriculares y permaneció a la escucha. Una voz tenue repetía una señal de llamada, que se oía deformada y cortada por culpa de las atroces condiciones para radiar. No cabía duda, sin embargo, era la señal de mando del regimiento Tanith. Ante la urgencia de la demanda de Korvek, Lucas intentó ajustar el dial para mejorar el sonido y Korvek pronunció a voz en grito su señal de llamada. Korvek, coronel, Pita, ¿es usted? Minando, Pito, está... Dígalo otra vez, comisario. Estoy perdiendo señal, repítalo. El encargado de comunicaciones de Soren sacudió la cabeza. Nada, comisario. Solo ruido e informe. Gaunt le pidió que volviera a intentarlo. Tenía ante sí la posibilidad tan cercana de incrementar el grueso de su fuerza expedicionaria y avanzar con más fuerza, siempre y cuando pudiera disuadir a Korvek de su actuación suicida. Korvek, aquí Gaunt. Deje las demoliciones y desplácese en dirección este a toda velocidad. Korvek, conteste. Listos para la voladura, avisó Kurral. Luego se detuvo en seco, sin embargo, porque Korvek le reclamó silencio con un ademán. Junto al detonador, Lucas alargó el cuello intentando oír entre el rugido de los bombardeos y el estrépito de los tambores. Tenemos que parar. Ha ordenado que paremos y vayamos al este a toda prisa. ¡Vamos! Lucas observó al coronel con repentina ansiedad. Dice que vamos a traer los cañones enemigos sobre nosotros. Korvek se volvió despacio y miró al cielo, cuya rojiza negrura surcaba silbando los haces de luz de los proyectiles lanzados desde los distantes emplazamientos de la artillería. Sagrado Fed, masculló, haciéndose cargo de la temeraria actuación en que había incurrido llevado por la ira. ¡Muévanse, muévanse!, chilló. Los soldados se levantaron, sumidos en la confusión. Los hizo iniciar la marcha a la carrera y mandó una señal a su vanguardia para que volviera sobre sus pasos y los siguiera. Sabía que disponía de escasos segundos para sacar a sus hombres de la zona que habían iluminado con sus voladuras, con una flecha de fuego verde que prácticamente indicaba su recorrido. Tenía que llevarlos en dirección este. Eso era lo que había dicho Gaunt. ¿A qué distancia estaría la compañía del comisario? ¿A 1 kilómetro? ¿2? ¿A qué distancia quedaba la artillería enemiga? ¿Estarían ya los infieles cargando macroproyectiles de deuterio de 3 toneladas llenos de gel de oxiforo en las recámaras de sus abuses? Mientras los localizadores de alcance calibraban las miras y los sudorosos artilleros accionaban los grandes y grasientos engranajes que hacían descender unos milímetros sus enormes bocas. Korvek
imprimió un ritmo duro a la marcha. Apenas disponía de tiempo para ponerse a cubierto. La única esperanza que le quedaba era que los infieles hubieran retrocedido abandonando la zona. El responsable de comunicaciones vitriano reprodujo la última señal recibida y realizó ajustes en su aparato tratando de eliminar los ruidos parásitos bajo la atenta mirada de Gaunt y Soren. «Creo que era una señal de respuesta», señaló el oficial. «Sí, lo era». «Bien», dijo Gaunt. «Tomaremos posiciones aquí. Esperaremos hasta formar una fuerza única con Korvac». En ese momento, por el oeste, la zona donde las minas de Korvac habían alumbrado la noche entró en erupción. Unos surtidores de fuego que florecían casi con pereza, repetidos como una marea, arrasaron el área. La explosión de los proyectiles se superponía. Los infieles habían adelantado en unos 3 kilómetros su bombardeo sistemático para apuntar a los signos de vida que habían percibido. Gaunt no pudo hacer otra cosa salvo mirar. El coronel Flense era un hombre que había forjado su carrera de acuerdo con el principio de la oportunidad. Eso era lo que había aprovechado ahora, y ya palaleaba el sabor de la victoria. Desde el frustrado avance de los jantinos que había tenido lugar por la tarde, se había retirado al puesto de mando del Imperium para estudiar una alternativa. Nada podía hacerse mientras el cañoneo enemigo siguiera cubriendo con una cortina de proyectiles todo el frente. Flense, no obstante, estaba dispuesto a pasar a la acción en cuanto éste parara o aminorase su violencia. Después de tamaño bombardeo, el terreno se habría convertido en un yermo de cenizas y fango, que resultaría igual de duro de defender para los infieles como lo era para los imperiales. Aquella era la oportunidad perfecta para un limpio ataque quirúrgico con vehículos blindados. A las 6 de la tarde, cuando declinaba el día, Flense tenía una fuerza de ataque preparada en las destrozadas calles bajo un recodo del río. 8 acorazados de asedio clase Lehman Ross, los tan apreciados Demolashers con sus diminutivos cañones cortos y gruesos, 4 carros de combate Lehman Ross modelo Peyton, 3 blindados Griffon para transportes de armas y 9 quimeras en los que viajarían casi 200 patricios de Jant protegidos con armaduras. Se encontraba en el Palacio Ducal, discutiendo procedimientos operativos con Dravere y varios oficiales más, que también intentaban valorar las pérdidas en términos de las bajas sufridas por los Tanith y Vitrianos ese día, cuando el operador de transmisiones entró con una hoja de transparencias que habían procesado y enviado a los cogitadores de la Armada Orbital. Eran tomas orbitales del bombardeo. Los demás las examinaron con breve interés, pero Flense las observó al detalle. Una de las fotos mostraba una serie de explosiones producidas al menos 1 kilómetro más allá de la línea de bombardeo. Flense la señaló al general Dravere, a quien llevó a un lado. «Proyectiles de corto alcance», comentó el general. «No, señor. Esto es una cadena de fuegos. Las zonas voladas por una serie de explosiones. Hay alguien allí adentro». «Alguien ha sobrevivido, pues», dedujo, con un encogimiento de hombros Dravere. «Yo me he consagrado junto con mis patricios a la toma de ese sector del frente y a la toma del mundo por consiguiente», expuso con severidad Flense. «No voy a quedarme al margen viendo cómo unos supervivientes vagabundos provocan interferencias al otro lado de las líneas y desbaratan nuestra estrategia». «Se lo toma de un modo muy personal, Flense», observó Dravere con sonrisa. Flense sabía que era así, pero a la vez había detectado una oportunidad. «General, si se produce una interrupción en el bombardeo, dispongo de sus permisos para avanzar. Tengo una fuerza acorazada lista para partir». Abstraído, el general dio su consentimiento. Era hora de cenar y estaba preocupado. De todos modos, la perspectiva de una victoria lo encandilaba. «Si me brinda este triunfo, Flense, no lo olvidaré. Mi futuro presenta grandes posibilidades. Si no estoy anclado aquí, las compartiré con usted».
Descuide, señor. Soy militante general. Con su agudeza oportunista, Flense había advertido la posibilidad de que los infieles podían modificar el blanco de su bombardeo en un sector al menos para neutralizar la actividad detrás de sus anteriores líneas. Eso le procuraría una vía de entrada. Guiando su rumbo a través de las señales de navegación transmitidas desde la flota a un astrópata que iba en su primer vehículo, Flense partió con su columna bombardeando la carretera del río y luego cruzó una cabeza de puente para adentrarse todo lo que pudiera en el yermo. El bombardeo proseguía en toda su furia delante de sus vehículos. Flense estuvo a punto de perder su oportunidad. Apenas tenía los vehículos en la posición adecuada cuando se abrió la brecha. La cortina de cañoneo se interrumpió de repente en una extensión de medio kilómetro para reaparecer, descargando los proyectiles contra la sección que había captado la fotografía orbital. Se había franqueado un paso entre la destrucción, un camino para llegar hasta los infieles. Flense ordenó seguir adelante a los vehículos, recorriendo y desgarrando el irregular terreno enfanjado, sacudidos por la velocidad máxima a la que se desplazaban, penetrando en el territorio de los infieles. La voz del soldado Cafrán salió flotando de la oscuridad del socavón, apenas audible entre el ruido de los cañones. Tanit era un sitio glorioso, Zohad. Un mundo de bosques, siempre verde, denso y misterioso. Los mismos bosques eran espirituales casi. Había una paz allí, y eso que eran también extraños. Los árboles tenían lo que llaman crecimiento mótil, según me han dicho. La cosa consiste en que los árboles, una especie que nosotros llamamos nalos, se movían, se replantaban y cambiaban de sitio por sí solos, según el sol, las lluvias, las corrientes y necesidades que circulaban por la savia. No es que yo lo entienda muy bien, pero así eran las cosas allí. Lo importante de todo eso es que en Tanit había puntos de referencia de espacios fijos. Un sendero o camino de un bosque de nalos podía cambiar de un lugar y desaparecer de la noche a la mañana. Por eso, con el paso de las generaciones, la gente de Tanit desarrolló un instinto especial para orientarse, para rastrear y reconocer el terreno. Se nos da muy bien. Supongo que podemos dar las gracias a esos bosques móviles de nuestro mundo por la fama que tiene este regimiento para los reconocimientos y el camuflaje. Las grandes ciudades de Tanit eran espléndidas. Las industrias eran agrarias y el comercio exterior consistía sobre todo en madera de calidad y tallas. El trabajo de los artesanos de Tanit era digno de admirarse. Las ciudades eran grandes bastiones de piedra que se alzaban por encima del bosque. Tú dices que tenéis palacios de cristal en tu mundo. Allí no había tanto lujo. El material era simple piedra, gris como el mar, resistente, que llegaba muy alto. Zohad no dijo nada. Cafrán cambió de postura en la fangosa cavidad buscando una posición más cómoda. Pese a la armadura que impregnaba su voz y su alma, notaba una melancolía sensación de pérdida que no había experimentado desde hacía mucho. Corrió la noticia de que Tanit debía reunir 3 regimientos para la Guardia Imperial. Era la primera vez que se pedía a nuestro mundo el cumplimiento de aquel deber, pero teníamos un buen número de guerreros formados en las milicias municipales. El proceso de la fundación duró 8 meses y las tropas enroladas esperaban en una gran explanada cuando entraron en la órbita las naves del transporte. Nos dijeron que debíamos ir con los ejércitos imperiales que luchaban en la campaña de los mundos de Sabbath para expulsar las fuerzas del caos. También nos dijeron que probablemente no volveríamos a ver a nuestro mundo, pues una vez que se había ingresado en el servicio, uno solía ir a donde lo llevaba la guerra hasta que le llegaba la muerte, o lo licenciaban para comenzar una nueva vida en un sitio donde hubiera ido a parar. Seguro que a ti te dijeron lo mismo. Zohad movió su noble perfil con un triste ademán de asentamiento en medio de la humedad oscuridad del cráter. Arriba, las explosiones se producían en largas series que hacían que temblara el suelo. Así que estábamos esperando allí. Prosiguió Cafrán. Éramos miles,
incómodos en los nuevos trajes rígidos, mirando cómo se posaban y se despegaban las naves del ejército. Estábamos ansiosos por marcharnos y tristes por despedirnos de Tanith. De todas formas, saber que siempre estaría allí nos daba ánimos. Esa última mañana nos enteramos de que habían destinado al comisario Gaunt a nuestro regimiento para formarnos. Khafrán exhaló un suspiro intentando resolver sus sentimientos más sombríos en relación con la pérdida de su mundo. Luego se aclaró la garganta. Gaunt tenía cierta fama y un largo e impresionante historial con los veteranos regimientos Hirkan. Nosotros éramos bisoños, desde luego, inexpertos, con mucho que aprender. El alto mando pensaba sin duda que se necesitaría un oficial del temple de Gaunt para hacer de nosotros una unidad de combate. Khafrán se interrumpió. Por un momento perdió el hilo de la explicación mientras en su interior crecía la rabia. Rabia y un sentimiento de pérdida. Se dio cuenta de que aquella era la primera vez que contaba aquello a alguien. Su corazón se comprimió de forma convulsa en torno a los retazos de memoria y notó que se acentuaba su amargura. Todo se desbarató precisamente la última noche. Ya había empezado el embarque. La mayoría de los soldados estaba ya a bordo de las naves que esperaban para despegar o habían entrado ya en órbita. La guardia de la armada no había cumplido bien su cometido y una flota del caos de considerables dimensiones desgajaba de una parte de la flota que huía espantada desde la última derrota infligida por la Armada Imperial. Se coló en el sistema Tanith burlando los bloqueos. Apenas hubo tiempo para reaccionar. Las fuerzas de la oscuridad atacaron mi mundo y lo borraron del mapa galáctico en cuestión de una noche. Khafrán volvió a callar y carraspeó de nuevo. Zogat lo miraba con una intensa curiosidad. Gaunt tenía una alternativa simple: desplegar las tropas que tenía a su disposición para presentar una valiente resistencia a ultranza o tomar a todos los que pudiera y salvar y marcharse. Optó por lo último. A ninguno de nosotros nos gustó esa decisión. Todos queríamos entregar la vida luchando por nuestro mundo. Supongo que si nos hubiéramos quedado en Tanith, no hubiésemos conseguido nada, salvo una breve mención por valentía en la historia. Gaunt nos salvó. Nos libró de una destrucción de la que nos habría enorgullecido formar parte, para que pudiéramos disfrutar de una destrucción con más sentido en otro lugar. ¿Lo odias?, dijo Zogat, cuyos ojos relucían en medio de la oscuridad. No. Bueno, sí. Igual como odiaría a alguien que hubiera desperdiciado la muerte de mi casa, que la hubiese sacrificado por un bien superior. ¿Esto es un bien superior? He luchado con los fantasmas en una decena de frentes de guerra y aún no he visto un bien superior. Lo odias. Lo admiro. Lo seguiría a todas partes. Es lo único que puedo decir. Dejé mi mundo natal la noche en que murió y he estado combatiendo por su recuerdo desde entonces. Los Tanith somos una raza que se extingue. Solo quedamos unos 2000. Gaunt solo se fue con el número suficiente para un regimiento. Los primeros de Tanith. Los primeros y únicos. Por eso somos unos fantasmas. ¿Entiendes? Las últimas almas errantes de un mundo muerto. Supongo que seguiremos así hasta que acaben con todos nosotros. Khafrán dejó de hablar, y entonces en el tenebroso pozo solo se oyó la caída de los proyectiles. Zogat estuvo callado un rato, y después observó al cielo, que palidecía. Dentro de 2 horas será de día, pronosticó. Quizás entonces podamos ver por dónde salir de aquí. Puede que tengas razón, concedió Khafrán, estirando las rígidas extremidades rebozadas en barro. Parece que el bombardeo se aleja. ¿Quién sabe? Quizás salgamos con vida de esto después de todo. Fett, he pasado por apuros peores.